Sí, les decía que seguimos ahora con la tercera ponencia, las leyes en Estados Unidos, tipos de sociedades y visados para trabajar y hacer negocios en Estados Unidos. En ocasiones, las cuestiones técnicas, la burocracia, pueden dificultar que una empresa o un empresario se lance a la conquista de nuevos mercados. Es verdad que existen numerosos manuales con información relativa a las relaciones comerciales con Estados Unidos, pero lo que a continuación vamos a abordar aquí va mucho más allá. Se trata de profundizar sobre todo en las relaciones, en establecer contactos, y para ello nos acompaña Raisa Rose. Buenos días, consultora en temas jurídicos internacionales, especialista en las relaciones entre Estados Unidos y España. Buenos días, todo el mundo. Muchas gracias por recibirnos. Las leyes de Estados Unidos en 20 minutos. No sé. Empecemos desde el principio. No existe la empresa americana. Eso no es un concepto jurídico inexistente. El derecho societario y el derecho contractual es estatal. Entonces, eres una empresa de Texas o neoyorquina o de California o donde tú quieras, pero americana no existe. Empecemos por ahí. Son 50 estados. Yo lo que he hecho es, básicamente, mi ponencia la voy a hacer en 3 departamentos, que es la contratación internacional, el establecimiento de la empresa y luego la inmigración, que es típicamente cómo se globaliza la empresa, ¿no? La globalización significa que las transacciones internacionales cada vez siguen más el modelo anglosajón. Por lo que yo voy a decir no solo es válido para negocios en Estados Unidos, sino la mayoría de las transacciones internacionales se vienen a poner en un contrato redactado en inglés y muy a menudo con arbitraje en Londres y sujeto al derecho anglosajón, sea inglés o sea de donde sea, ¿vale? Y digo derecho anglosajón porque no sé cuánta gente presente son abogados, pero el derecho anglosajón es bastante distinto a lo que llamamos el derecho continental. El derecho continental está basado en un código civil, entonces normalmente nos referimos a algo que ya viene escrito. El derecho anglosajón se plasma en la jurisprudencia a través del litigio, por lo que la empresa española que vaya a hacer negocios en Estados Unidos, uno de los primeros riesgos que tiene que asumir es que se va a litigar mucho. Entonces, soy el malo de la película, pero yo sé que la gente de negocios lo que más odian es el departamento legal porque les ponen pegas, pero os tengo que advertir que el mercado americano, más que ningún otro, tenéis que ir de la mano de un abogado. El litigio es la manera de resolver problemas en Estados Unidos. En vez de legislar y legislarlo todo, lo que hacemos es litigamos. Y eso da mucha flexibilidad al sistema porque lo que tenemos son un juez que se centra en lo que tenemos entre manos. La evolución del negocio más o menos viene a ser así. Primero tenemos un acuerdo de confidencialidad, que es cuando la gente de negocios se reúnen para intercambiar ideas y a ver si cabe alguna posibilidad de hacer negocios. Luego normalmente firmamos un acuerdo de intencionalidad y finalmente se plasma esto en un contrato. Los contratos internacionales más comunes vienen a ser, obviamente, el de compraventa, licencia, distribución, agencia, franquicia o la llamada joint venture, que es simplemente un acuerdo de colaboración. Luego, más adelante, si van los negocios bien, normalmente nos queremos establecer ahí, registramos la empresa, la casa matriz, o establecemos una filial, que puede ser una sociedad limitada, sociedad anónima, o directamente compramos una empresa, lo que llamamos an acquisition. Y finalmente, normalmente inmigra alguien de España hacia Estados Unidos para supervisar esa inversión o para llevarse el know-how español hacia Estados Unidos. El acuerdo de confidencialidad. Lo que quiero decir aquí es que es típico anglosajón. Hace años jamás veías un acuerdo de confidencialidad en España, lo que se llama a Non-Disclosure Agreement, que nosotros venimos a llamar un NDA y la gente de negocios llaman el NDA. Está ahí simplemente para que la gente de negocios se pueda sentar a hablar libremente sin preocuparse sobre cuestiones legales, como qué pasa con la propiedad intelectual de mi empresa, qué pasa con los derechos de autor, ¿es esto algo que yo pueda contarle a la contraparte, quiénes son nuestros clientes, etcétera?
está ahí para proteger, digamos, el valor de la empresa desde el punto de vista intelectual, ¿no? Que no necesariamente es algo que viene protegido por las leyes de propiedad intelectual. Pues muy a menudo estamos desarrollando el negocio, entonces todavía no se ha patentado, todavía no viene plasmado en un acuerdo de licencia, o puede ser cosas que no se pueden patentar. ¿Sabes? Conocimiento que tú tienes del mercado que no es patentable, o una lista de clientes que tampoco es patentable, ¿no? Entonces, tiene un valor interino que protege, digamos, lo que nosotros llamamos los trade secrets, pero que son cualquier cosa que tiene valor económico para la empresa y que se deriva del hecho de que no es ampliamente conocido. Entonces, el problema que tenemos es, lo que yo veo, porque trabajo con bastantes pymes españolas, es que muy a menudo simplemente se firman estos acuerdos sin negociarlos. No se consideran contratos porque son estándar, porque normalmente la contraparte te viene a decir descárgalo de mi página web, fírmalo y envíamelo por la web, y al final acaban siendo papel mojado porque no se ajustan a la manera de hacer negocios de nuestra gente de negocios y no se ajustan a las necesidades de nuestra empresa en particular. Entonces, a lo mejor estás desarrollando, eres una farmacéutica española desarrollando, yo qué sé, el nuevo medicamento para curar la ébola y al final alguien te lo va a copiar. ¿Tiene ese valor? Bueno, pues imaginarlo. El siguiente documento, como mencioné antes, es el llamado Acuerdo de Intencionalidad o el LOI, como dicen la gente de negocios. Si hablas con una gente de negocios y les preguntas qué diferencia hay entre el term sheet, el LOI, el MOU, el MOA, bueno, te vienen a decir, uy, muchísima diferencia. Desde el punto de vista legal, cero. Dale el nombre que quieras, no tiene a ningún valor lo que lo llames. Lo que es un documento normalmente que se viene a firmar antes del contrato y que si eres abogado lo evitarías a toda costa. Desafortunadamente no se puede evitar porque forma parte de la manera de hacer negocios, entre otras cosas porque quieres plasmar por escrito un poco lo que tienes, si estás buscando financiación, si necesitas la aprobación de la dirección de la empresa o lo que sea. Yo he puesto ahí al lado de cada término una traducción. No sirve para nada, es mentira. No son precontratos, son un bicho raro anglosajón ciertamente peligrosos, como vamos a ver en un momento. Pero no son precontratos, no son pactos de intenciones, son simplemente un documento antes del contrato que idealmente no sería vinculante. El acuerdo de intenciones, el problema que tiene es que viene a ser como un tipo de noviazgo sin matrimonio, que dice, todavía no tenemos un contrato. Pero ¿qué pasa? Si una de las partes rompe las negociaciones, estamos comprometidos, nos vamos a casar y de repente una de las partes dice, no me quiero casar. ¿Ah? ¿Ha habido daños y perjuicios? Se ha llamado a la empresa de catering, se le ha pagado, poniendo en el contexto del negocio internacional, has tenido que viajar a Nueva York, te has pagado los hoteles, has perdido tiempo, pérdida de ocasiones de hacer negocios con otras empresas. Claro que ha habido daños y perjuicios. A veces algunos contratos se llegan a negociar hasta 2 años. Yo he participado en negociaciones de operaciones muy, muy complejas, más cuando fui directora legal de una empresa de telefónica. Y vamos ahora a ver un ejemplo sobre uno de estos casos. Y quiere decirse, los daños y perjuicios pueden ser mayores. El hecho de que tenemos un acuerdo de intencionalidad bajo el derecho anglosajón, ¿qué significa? Pues common law is different. Bajo el derecho anglosajón, ese acuerdo de intencionalidad es un precontrato que no tiene el mismo resultado que podría tener bajo el derecho continental. Quiere decirse, bajo el derecho anglosajón, las partes pueden retirarse en cualquier momento. Es como una expresión más de la libertad para contratar. El sistema capitalista se basa en eso. Y entonces tú te puedes salir de las negociaciones en cualquier momento por cualquier razón o ninguna razón.
Tienes total libertad para negociar, cada uno asume los costes y no hay responsabilidad precontractual, lo cual es contrario al sistema continental, donde sí existe un término jurídico que se llama culpa in contraendo. Ahora, eso es si el llamado precontrato viene bien redactado. Como un ejemplo, cuando estaba con Telefónica en Miami, la gente de negocios firmó un acuerdo de confidencialidad conjuntamente con un acuerdo de intencionalidad para un cable submarino de fibra óptica que se iba a tirar alrededor del continente sudamericano, ¿no? La contraparte era IDT, una empresa neoyorquina que iba a comprar un 10% de la nueva empresa que se iba a crear, que es NewCo, nueva compañía, ¿no? Cuando Telefónica le informó que lo que iban a hacer es montar una empresa que se llamaba Emergia, muchísimo más capitalizada, mucho más grande que NewCo, y que a cambio le darían a IDT un 5% en vez del 10% de la otra empresa mucho menor y desconocida que se iba a formar. Pues, ¿qué pasó? Pues que IDT demandó a Telefónica. Demandó a Telefónica basada en este acuerdo de intencionalidad, que quiero que tomen nota aquí todo el mundo, que la gente de negocios no pasó por el departamento legal, no venía sellado por el departamento legal, porque pensaban que era un simple acuerdo de intencionalidad. Pues en este caso, IDT demandó, alegando que había un acuerdo y había un contrato, pero que era un acuerdo verbal. Y lo que hicieron fue usar el acuerdo de intencionalidad como evidencia de los términos del acuerdo verbal. Al igual que bajo el derecho español un contrato puede ser verbal, no necesariamente tiene que estar por escrito, pues en Estados Unidos es igual. Y en este caso fue un arbitraje, los árbitros, el panel de árbitros les creyó y al final se llevaron 21 millones de dólares basados en un acuerdo de intencionalidad. Por lo que, cuidado con esos acuerdos de intencionalidad. Se pueden considerar contratos. La idea es que no se consideren contratos, pero tienen que estar bien redactados. El contrato mercantil internacional, obviamente, simplemente lo que voy a hacer aquí es dar unos ejemplos otra vez para un poco ponerle los pelos de punta y que se den cuenta que hay que tener mucho cuidado, que cuando las cosas vienen en inglés parecen que dicen una cosa, pero legalmente significan otra. Lo primero que quiero decir es lo que he dicho desde el principio, el derecho anglosajón no existe, el Código Civil está basado en la ausencia de tal Código Civil. La ley entre las partes es lo que dice el contrato, por lo que el contrato es muy, muy importante. Y el contrato debe de además establecer las soluciones en caso de que las cosas vayan mal. Es decir, si queremos a toda costa evitar ir a litigio, que es costoso, o ir a arbitraje, ¿no? Por ello que muchas veces los abogados españoles me dicen, uy, ¿por qué esos contratos internacionales son tan largos y tan gordos? Tienen 100 páginas a veces. Pues la razón es esta, porque queremos establecer hasta el máximo la ley entre las partes. La ley entre las partes es lo que tú establezcas. Tú puedes incorporar conceptos jurídicos continentales europeos o al revés. Un ejemplo muy obvio es que fuerza mayor no existe bajo el derecho anglosajón, pero la mayoría de los contratos internacionales nosotros ponemos una cláusula de fuerza mayor, porque es un concepto bonito y funciona muy bien en el contexto internacional, ¿no? Lo dicho, el contrato mercantil internacional no requiere nada, ninguna formalidad. Puede ser un acuerdo verbal. Si ustedes están en negociaciones con una empresa norteamericana y están hablando por teléfono, por correo electrónico, Skype o lo que sea, hay una oferta, una aceptación y un objeto del contrato, hay un contrato, punto. Y es igual bajo el derecho español. Pasa que la mayoría de la gente no se da cuenta. Dice, uy, no, ese contrato no vale porque no está firmado. Digo, ¿qué más me da? Es evidencia de que hay un acuerdo. Entonces, es totalmente informal. Aquí simplemente voy a tocar los típicos riesgos que existen bajo distintos contratos, pero obviamente el contrato de compraventa es que te paguen.
La mayoría de los contratos internacionales vienen acompañados con una carta de crédito. Hay todo tipo de maneras de asegurar que le paguen a uno hoy en día. Eso es algo que tienen que hablar con su institución financiera. La ley aplicable es muy importante porque ciertos conceptos son aceptables bajo una jurisdicción o no otra. Un ejemplo que tuve yo era un caso donde se avalaba la compraventa con acciones de la empresa. Eso es ilegal bajo el derecho español. Se considera lo que llaman un pacto comisorio. El acuerdo de distribución, aquí lo importante es asegurarse de que a la persona que nombran en Estados Unidos para representarles sea independiente o pueden ser responsables por sus acciones o su seguridad social o... Como digo, litigio es muy común en Estados Unidos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en cómo se redactan estos acuerdos de representación. El acuerdo de licencia, acabo de tener un caso muy triste, pero era una empresa norteamericana que contrató a una empresa sevillana para realizar una aplicación para teléfonos móviles. La empresa norteamericana declaró bancarrota. La empresa sevillana quería saber qué podían hacer con esta aplicación. Digo, desafortunadamente habéis firmado un acuerdo que es Work Made for Hire, que suena como trabajo realizado por encargo, si lo traduces literalmente. Pero bajo el derecho anglosajón significa que los derechos de autor los tiene el que hace el encargo y no el que realiza el desarrollo del programa, con que ahí no tenían ningunos derechos de propiedad sobre la aplicación. Y no hubo nada que hacer. Best efforts. Hablas con cualquier persona, inclusive abogados, y dices, ¿y esto qué significa? Dice, uy, haré lo que pueda, mis mejores esfuerzos. No. Hay jueces que dicen que best efforts significa que tú harás no lo que puedas, sino todo lo que puedas, aunque esto signifique que lleves tu empresa hasta la bancarrota. Quiere decir, tienes que conseguir el objetivo contractual, pase lo que pase. Con que cuidado, el inglés legal tiene sus trucos. Las franquicias es una mezcla entre el acuerdo de licencia y el acuerdo de distribución que acabamos de ver. También, esto sí viene muy legislado en Estados Unidos. Ahora tenemos en España leyes de franquicia, antes no lo teníamos. Antes de firmarlos, pasarlos por un abogado americano. Vamos a entrar en el establecimiento de empresa. El partnership también es un bicho anglosajón, quiere decirse... ustedes pueden llegar a un acuerdo de colaboración con otra empresa americana y se les considerará como socios. Y es totalmente informal, al igual que el contrato mercantil. Quiere decirse, no hay que llevar ese acuerdo de colaboración, que puede ser verbal, al registro. Se infiere por la conducta de las partes. Y puede resultar en que haya una responsabilidad indivisa, quiere decirse, ustedes serán responsables por las actuaciones de la contraparte, la empresa norteamericana. Es parecido a un bicho bajo el derecho español que se llama la sociedad civil, ¿no? Hay que entender esto. La joint venture, que se habla mucho de esto, es simplemente un acuerdo de colaboración o se puede plasmar en una sociedad limitada. Uy. Voy a tener que ir muy rápido. Se puede simplemente, como dije desde el principio, registrar la casa matriz en un estado de Estados Unidos para hacer negocios o adquirir una empresa americana. También se puede establecer una filial en Estados Unidos y lo normal es que hay que elegir entre una sociedad limitada o una sociedad anónima. La diferencia entre la sociedad limitada y la sociedad anónima es que la sociedad anónima viene a ser muchísimo más formal. Hay que llevar al registro los estatutos y demás de la empresa. La mayoría de las empresas internacionales optan por la sociedad limitada por varias razones. Obviamente, estas son decisiones que se toman conjuntamente con el abogado, dependiendo del tipo de negociación. El objeto de la empresa puede ser cualquier cosa, la duración perpetua, limitación de responsabilidad. La diferencia entre la sociedad limitada y la sociedad anónima no es ninguna. La diferencia está en que la sociedad limitada puede optar que o paga impuestos directamente a Hacienda o la pagan los socios de la sociedad limitada, ¿vale? En cuanto a las formalidades, como he dicho, la sociedad anónima es mucho más formal.
Voy a ir directamente a residencia y permiso de trabajo, porque entiendo que este es algo que interesa bastante hoy en día. Lo primero es que, como ustedes sabrán, la mayoría de ustedes, hay un programa de extensión de visado en Estados Unidos, o con Estados Unidos, quiero decir, entre España y Estados Unidos, por la cual simplemente tienen que rellenar un formulario en Internet y pueden viajar a Estados Unidos con una estancia de hasta 90 días. Las actividades comerciales permitidas son lo que pone ahí en la pizarra, pero reuniones de trabajo, firma de contratos, estudio de mercado, establecer una empresa, investigación, asistir a conferencias, ferias, etcétera. Lo que no se puede es realizar negocios de hecho ahí y ganar dinero en el sentido de trabajar como una empresa, sino es para el desarrollo del negocio. Lo que estoy viendo mucho ahora es que a muchas empresas están enviando empleados a Estados Unidos para realizar más que simplemente una firma de contrato, una reunión de negocios, sino para desarrollar negocios que ya han establecido en Estados Unidos y que intentan entrar en Estados Unidos repetidamente en periodos de 3 meses consecutivos. Esto no está permitido y, de hecho, tengo varios clientes que inmigración les pilla y les echan para atrás. Simplemente tienes que coger el vuelo de vuelta. Hay una alternativa ahora que es solicitar el visado B, que tiene una duración de 10 años y simplemente si el trabajo a desarrollar, por ejemplo, lo estoy viendo mucho en el área de renovables, donde envían a un ingeniero para supervisar la instalación de una instalación. Si hay un contrato, basado en ese contrato, nosotros redactamos una carta o su abogado redacta una carta para inmigración y se solicita el visado B, que tiene una duración de 10 años y entonces se puede quedar el ingeniero o quien sea. Normalmente tiene que ser o un manager o alguien muy especializado hasta 6 meses. Luego tenemos el visado E, que es normalmente el primer paso que toma la pyme. Quiere decirse, este es el visado por inversión. La gente de negocios siempre me pregunta ¿cuál es la inversión mínima? La inversión mínima, voy a decir, van a ser unos $100,000. Hay que alquilar una oficina o establecer una empresa física, que es decir, alquilar un almacén, establecer un taller, alquilar una oficina, hay que montar una filial americana, hay que realizar la inversión, quiere decir una transferencia, abrir una cuenta bancaria y realizar la transferencia. Y con este visado se puede enviar o a un alto ejecutivo o un manager. Tiene que ser el tipo de negocio que esté en riesgo, que decir, no me vale que ustedes vayan a Miami y se compren lo que ellos llaman un condominio por $1 millón. Eso no es un negocio, eso es otra cosa. O que participen en una empresa, que la simple compra de acciones, si no es un tipo de adquisición, no es suficiente, sino es establecer un negocio de verdad con sus riesgos. Este visado tiene una duración de unos 5 años, luego se puede renovar. Y es por tratado directo entre España y Estados Unidos. El siguiente visado es el típico visado de la multinacional, que es decir, aquí estamos hablando de Abengoa, Telefónica, BBVA, Banco Santander, etcétera, que tienen que mover sus ejecutivos. Curiosamente, este visado es algo más complejo. Se tramita a través de centros de inmigración, mientras que el visado E es un visado consular, se tramita en Madrid. Ahí lo que prima con el visado E va a ser el plan de negocios, con el visado L pues es básicamente establecer la existencia de la multinacional. Yo siempre me quejo de que hay muchísima burocracia y papeleo en España, pero tengo que decir que para los visados de inmigración en Estados Unidos es exactamente igual. Es muchísimo papeleo, pero se puede tramitar, si se hace bien, en unos meses y normalmente es que se apruebe. Bueno, pues muchas gracias. Voy a ir por ahora.